¿Hay alguno de los que están acá que no haya estado alguna vez anterior en alguna de las reuniones nuestras? ¿Vos? ¿Dos? Bastante poco, porque esta ya es más o menos como la cuarta, quinta reunión que hacemos. Entonces muchas veces vamos como repitiendo algunos temas. Entonces mi idea en realidad es hoy tratar de empezar, digo, ya que es un espacio donde tenemos la posibilidad de estarnos viendo cara a cara, aprovechar de dedicarle poco tiempo a aquellas cosas que son repetitivas y mucho tiempo a cosas que en realidad empiecen a servir para analizar este tipo de cosas, ¿no? Porque el mundo de las inversiones en la startup es como bastante amplio, pero a veces uno se pierde algunos detalles que son buenísimos para analizar, o por lo menos tiene buenos emprendimientos donde se aplica cada uno de los conceptos. Entonces, mi idea hoy era hablar un poquito así de conceptos generales de evaluación de startups de este tipo, en base, perdón, voy a cerrar la puerta. En base a experiencias anteriores que tuvimos y comentarios y dudas, voy a explicar apenas cómo se interpreta lo que es una nota convertible a la hora de hacer una inversión, porque es básicamente el instrumento que se va a usar en este caso para invertir. Y vamos a dar un poco del adelanto de lo que estamos terminando de hacer con el mercado secundario de startups, que estamos en pleno proceso y estamos a punto de empezar a sacar las primeras funcionalidades. Y vamos a dar un adelanto también de una nueva oportunidad de inversión que vamos a sacar principalmente en Colonia. O sea, para esa época vamos a llegar, pero después vamos a hacer una reunión específica. Estimo yo que la de octubre va a ser para presentarla, que tiene que ver con... Lo explico mejor más adelante. Una novedad, cosa interesante por ahí para nosotros, porque en realidad técnicamente hace no mucho más de 9 meses que empezamos con esto de Soft Ventures. Si bien empezamos el año pasado con la primera inversión de Nuvelo, donde éramos como la mezcla entre inversor global y el club de inversores, todo junto, coordinarnos de una manera novedosa para hacer una inversión, le dimos forma y nombre a partir de enero, febrero de este mismo año. Y ya al día de hoy tenemos aproximadamente 1000 inversores en la plataforma. Me parece loco, ¿no? Porque al principio, cuando arrancó Dinero Taxi, empezamos con las registraciones. No, 1000 en nuestra plataforma. Ah, pero que son muchos referidos de varios. No. 1000 distintos, 1000 inversores distintos. O sea, es una mini comunidad de 1000 inversores en startups. Que esto... Nuevamente, no existe en otra parte de Latinoamérica. Es decir, hace poquito estuve revisando un informe que había hecho una universidad en Estados Unidos sobre los clubes y redes de Venture Capital en Latinoamérica, y la red más grande estaba en Chile y tenía 100 personas, ¿no?, de inversores en capital de riesgo. Y cuando uno empieza a ver que es capaz de juntar a 1000 y además haber hecho ya pasado, no es que es una promesa, $1.300.000 en inversiones en startups, realmente no hay como mucha comparación con otras cosas que hayan ocurrido en este tiempo. Y la verdad que para todo esto pasó bastante poco tiempo, ¿no? Porque muchos de los que están acá están desde la primerísima reunión cuando germinaba esto de Nuvelo, así que está bastante piola. Eso es medio novedad porque las cifras estas las fuimos alcanzando en estas últimas semanas. Después hay una cosa que quería comentar, un poco porque tiene que ver con Video. Hay como una diferencia bastante importante entre lo que son las empresas que apuestan a innovar y aquellas empresas que apuestan a usar un modelo ya probado de una empresa ya existente y simplemente implementarlo quizás en algún lugar donde todavía no exista. Tal es el caso de Formafina. ¿Alguno de los que están acá es inversor de Formafina? Yo sé que algunos sí. Justo ayer mandamos el reporte, sigue andando muy bien. No sé si algunos vieron los reportes de facturación. Está creciendo realmente bastante bien la empresa. Sin embargo, Formafina no es algo absolutamente nuevo. No es algo que se le ocurrió a Nima. Él lo comentó, yo lo que voy a hacer es solamente ponerlo en perspectiva, ¿no? Pero él lo comentó en su momento que ya existe una empresa que hace algo igual, que se llama Fab. Fab hace hoy lo mismo que Formafina. En realidad lo que hace es vender diseño por internet. O sea, diseño hecho artículos, pero el cambio acá es que no vende pedazos de madera para que uno decore la casa, sino que vende conceptos. Y esa nueva vuelta de tuerca se le fue ocurriendo a Fab ¿cómo? A base de prueba y error.
Entonces, una de las cosas más interesantes que existe hoy por hoy en esta industria de las empresas que crecen rápido es que Fab es la empresa de comercio electrónico que más creció en los últimos años. Está en cifras de miles de millones de facturación. Y la parte más interesante de todo es cómo nace Fab. ¿A quién se le ocurrió la idea de que esto aparezca? Fab hace 3 años y pico atrás aproximadamente era una de las principales redes sociales para gays que existía en el mundo. Nació así, nació de un grupo de gente que lo había pensado y dijo, necesitamos una red social de nicho. Y armaron la primera social, bueno, no sé si la primera, pero terminó siendo una de las redes sociales para gays más grandes del mundo. Lo que ocurría con eso era que los tipos tenían el siguiente dilema. Como producto de nicho, habían logrado resultados extraordinarios, porque tuvo un crecimiento impresionante en 1 o 2 años. Pero no lo podían monetizar. Tenían el mismo problema que tienen la mayoría de las redes sociales, de las redes, que es cómo le sacamos el jugo a toda esta gente que tenemos acá, que tiene interacciones fluidas día a día. Y no lo podían hacer. Ellos mismos explican, hay muchos videos de cómo fue esta transformación, porque hoy son terriblemente conocidos, que en realidad dijeron, bueno, tenemos 2 alternativas. O bien seguir apostando a tener la máxima red social de nicho, detrás de Facebook, o bien podemos empezar a hacer un negocio que genere plata, pero no con el modelo de red social, porque esto, nada, si tenemos que apostar nuevamente a la publicidad, Facebook no gana, nos tiene muchos kilómetros de ventaja. Y ahí fue cuando dijeron, ¿qué es lo que más aprecia el público que tenemos acá? Y empezaron a probar con una cosa, a probar con otra, y les empezó a dar bien el tema del gusto refinado que tenía todo su público. De golpe, un día para el otro, se llamaba fab.com, o sea, no le cambiaron ni el nombre, no le cambiaron ni la dirección de internet, y simplemente un día, con los mismos fundadores, cerraron la persiana, y a partir del día siguiente era un sitio de comercio electrónico. Con esa diferencia. Pero nada, fue evolutivo, fue prueba, error, entender qué es lo que tengo, cuál es mi principal activo, y era el tipo de gente. Después sale otra empresa como Formafina que hace lo mismo que Fab, pero en otra región completamente diferente. ¿Cuál es la ventaja de cada una? Ustedes saben que hay un dicho que dice en el mercado el que pega primero pega 2 veces. Y Fab, fuera de lo que es Latinoamérica, principalmente en Estados Unidos, es lo más conocido que hay. Es increíblemente conocido. Y ese conocimiento rápido fue lo que hizo que la empresa también se valore muy rápidamente. En el caso de Formafina, tiene una cosa buena y una cosa en contra respecto por lo menos de su líder. La buena es que hace un negocio conociendo cuáles son los pasos del negocio. Sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo son sus métricas. Sabe cómo no desviarse de esto de vender diseño específicamente. Como contra, es que en realidad nunca va a poder ser un Fab. Por suerte, está en un territorio completamente diferente, por el cual no están compitiendo directamente. El target de Formafina es específicamente Latinoamérica. Incluyendo Brasil, que es un lugar realmente muy fuerte como mercado, por profundidad de mercado. Pero bueno, tiene un tope. Una de las cosas que yo quería contar es esa, porque en el caso de Video, estuvo fantástico el mapa que ellos muestran de los usuarios que tienen, porque el tipo de competencia que tienen la pueden tener a nivel global, como comentaba ellos, en Inglaterra, pero el producto tiene capacidad de crecer en cualquier ámbito, no es algo que tenga que ser regional, es algo que cualquier persona que entiende inglés, porque hoy es el idioma principal por el cual está hecha la herramienta, de cualquier punto puede usarla y puede viralizarlo, eso le da el crecimiento. En Fab, muchas de las cosas que vale, además, es el haber construido este modelo por primera vez. En Formafina ese valor como que no está, ¿no? Entonces, Fab vale porque tiene datos de primera mano de haber conocido al máximo a sus clientes. Hoy Agustín comentaba algo del B2C, B2B, es una mezcla, qué sé yo. Lo cierto es que cuando uno está hablando de este tipo de inversiones, o por lo menos de este tipo de empresas, es importantísimo saber cuál es la estrategia, a quién le está apuntando y por qué. Y uno se empieza a dar cuenta que cuando la empresa tiene como cliente final al consumidor,
le habla directamente a la persona que la va a consumir, hay un tipo de estrategia a seguir, que es completamente distinta a cuando uno tiene como cliente final una empresa, donde esa empresa después le revende a sus propios empleados, a sus propios clientes, etc. Pero ¿dónde viene eso? En la estrategia del negocio. Toda empresa que en general sale de Internet y se la conoce como que tiene una estrategia B2C, presenta una estructura de embudo, se le dice el funnel comercial, que hoy vos habías preguntado, creo, lo del ratio de conversión, ¿no? Tiene que ver con esto. Es tener una serie de pasos por el cual una persona pasa de ser alguien que estaba simplemente flotando en el mercado y termina convirtiéndose en cliente. Todo ese proceso, toda esa transición la va manejando la empresa que domina el negocio. Entonces, imagínense ustedes que arriba tienen a personas que son destinatarios de publicidad. Puede ser un email con un newsletter, o puede ser publicidad por Google o por Facebook o lo que fuera. A esa persona hay que convertirlo en visitante, hay que darle algo para que tenga la intención, la motivación de ahí y saltar al sitio y lo visite y diga, ah, qué bueno, me interesa, me gusta. Después de ahí, una vez que está en visitante, que tenga algún interés para poner sus datos. Que no solamente sea alguien anónimo que dio vueltas por ahí, sino pone sus datos y lo convierte en un usuario. Tiene un nombre, una contraseña, tiene un lugar donde vive, tiene a veces un número de tarjeta de crédito o lo que fuera. Y después de último que compre. Entonces a todo eso se lo conoce como el embudo comercial, donde hay conversiones de una etapa a la otra de cada usuario, persona o lo que fuera, hasta llegar al comprador final. Entonces se transforma en un cliente. Claro, después tenés la tasa de repetición de compra del cliente. Los que son clientes a veces también te traen nuevos clientes. Hay que ver cuál es la tasa del member get member, o sea, se lo recomienda un amigo, etc. Pero en general, vos a todas las empresas que son B2C siempre le pedís que te muestren el funnel. Y después hay una tasa de conversión, como comentaba Agustino, de qué sé yo. Uno puede decir, ok, del 100% de la gente que entra como receptor de un mail, el 10% por ahí se te queda solamente como visitante. Y de ese 10%, la mitad se registra y solamente el 1% de los 100 que entraron la primera vez termina siendo comprador. Que te revelen o no las startups cuáles son las métricas que se usan en el negocio para saber si ahí hay un 50% entre la primera fase y la segunda, etc. Es como la fórmula de la Coca-Cola. En general no lo revelan porque eso es exactamente el corazón del negocio. Eso es lo que les permite después entender cuánta plata en marketing se necesita para conseguir más ventas. Una vez que ellos tienen la métrica y tienen ese funnel aceitado, vos decís, ¿para qué quiero una inversión? Bueno, quiero $100.000. ¿En dónde va? Y va en números normales. 50% en desarrollo de productos, 50% en marketing. Ok, veamos cuál es el impacto de invertir ese 50% en marketing. Imagínense que vamos a dar $50.000 solamente a marketing a lo largo de un año y nosotros ya prácticamente sabemos cómo estadísticamente eso se convierte en un impacto en ventas esperable, ¿no? Uno puede trabajar sobre eso. Puede ser que la empresa todavía no haya entendido cómo funciona esto y cuanto más ruido haya o menos entendimiento por parte de los proyectos, mucho peor la efectividad que puede causar el dinero en una startup que necesita para eso, ¿no? Entonces, fundamental todas las preguntas y las cosas que fueron saliendo hoy para el caso de Wideyo, porque es exactamente lo que uno termina diciendo, ok, esta ronda de capital, ¿en cuánto puede apalancar el crecimiento de la compañía? En facturación, y después uno usa métricas para decir cuánto vale la compañía. Por ejemplo, según la industria donde esté la compañía, uno puede tomar valores, por ejemplo, para multiplicar la facturación anual y de eso llegar a un valor de compañía aproximado, ¿no? Que no sea específico, pero uno pueda por lo menos tener una especie de heurística, me sale cuando uno corta camino, un atajo, como un atajo para entender exactamente cuál puede ser el valor. Alguna vez lo estuvimos comentando, pero en general en las compañías de internet se suele usar múltiplos de 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta 6 veces la facturación anual para calcular el valor de compañía. Nuevamente, puede ser 50% menos que eso, puede ser el doble que eso, pero es muy habitual agarrar y decir, bueno, ¿cuánto factura la compañía? Y
Claro, es un múltiplo, le dicen, no, pero es para tener una aproximación nada más. Pero por lo menos poder entender qué capacidad de suba puede tener también una inversión a la hora de involucrarnos en esa. Entonces, esto es una manera de evaluar a todas las empresas que sean B2C, que son yo le vendo a mi cliente, que es el mismo consumidor. Wideo es uno de esos casos. O sea, le vende directamente a la persona que lo va a usar, le vende directamente a la persona que lo va a pagar. ¿Qué otro caso tenemos? Bueno, Formafina le vende al usuario final. También la persona que recibe la campaña le vende, o sea, es el que recibe el mail, es el mismo que hace la compra y generalmente es el mismo que lo va a usar también. Pocos usan para regalos. Ahora, Formafina, además, a la gente le vende, pero los productos no los fabrica. Los tiene que salir a conseguir. Formafina en realidad termina siendo un intermediario, ¿no? Entonces, por un lado tiene a los clientes, pero por otro lado tiene a los proveedores. Los proveedores no son proveedores de Formafina, casi que es un intermediario para que uno le provea directamente al otro. Ellos lo que organizan, este sentido de curación, este diseño, este valor agregado, para que esta relación entre el productor, el fabricante y el consumidor o el cliente tenga mucha más efectividad. Pero en definitiva, la relación está entre ellos. Entonces, Formafina tiene como dos tipos de personas a las que se dirige. Por un lado, aquellas a las que le vende directamente el producto final. Y por otro, a las compañías, a los fabricantes, que son a los que tiene que convencer de que vendiendo sus productos con campañas a través de la plataforma va a conseguir mucha mejor efectividad que si lo hiciera por sí mismo. Entonces, lo importante de esto es que cuando uno se dirige al usuario final, normalmente las empresas que tienen por internet tienen un funnel comercial. Ahora, cuando se tienen que dedicar a ir a encarar a las empresas, que es el B2B, lo hacen a través de contactos comerciales, a través de introducciones. Lo hacen a través de un vendedor que suele ir a las empresas y le dicen yo tengo algo para vos que a vos te puede llegar a interesar. El B2B en realidad está pensado como modelo para venderle a las empresas, no para tener a las empresas como consumidor. Pero lo vamos a ver, lo que hacemos nosotros, por lo menos como ejemplo, porque nos va a servir como base teórica para evaluar los emprendimientos. The Fan Machine es la típica empresa que le vende a empresas. Por eso lo del B2B. O sea, The Fan Machine lo que hace es toma a una empresa que tiene una problemática para resolver en su sector de marketing y le dice, vos que gastás X cantidad de plata para hacer tu campaña y tratar de lograr determinada efectividad, yo puedo meterme en el medio, ofrecerte este producto y hacer que tu campaña tenga muchísimo más impacto. Como te va a salir más barata hacer la campaña, porque nosotros tenemos una herramienta que te lo facilita, etcétera, vas a poder gastar mucha más plata en pauta publicitaria, pero no en desarrollar un producto que atraiga fans a tu sitio, porque lo puedes conseguir por la módica suma de $2.500 por mes a lo largo de un año, cuando vos en realidad, para hacer una aplicación como la que nosotros te damos, si la querés hacer por vos mismo, te llevaría aproximadamente $20.000. Y después te queda menos plata para gastar en avisos para empezar a atraer gente a tu negocio, como estábamos hablando hoy. Entonces, el negocio de Fan Machine es completamente diferente desde su estrategia a los negocios de B2C. Les venden exclusivamente a las empresas. No tienen este funnel comercial, es menos predecible, ¿entendés? O sea, la parte buena que tienen los negocios de B2C es que te permite lograr una especie de relación estadística y saber cuánto hay que poner acá y sale esto por allá. En el caso de las empresas que hacen B2B, uno no puede preverlo a priori porque depende mucho más de la calidad que tenga el vendedor en ir a acercarse al cliente y convencerlo de lo que tiene que comprar realmente le vale. O sea, los clientes son más grandes, vale la pena el tiempo que se gasta el vendedor en ir a visitarlo, en ofrecerle, en darle folletería, etc. Y tiene a favor que ese trabajo depende tanto de las redes de contacto de cada uno, que no cualquiera puede venir y conseguir una entrevista para venderle a la empresa X, importante compañía internacional, productos nuestros, ¿no? Entonces, es menos escalable porque depende de la cantidad de personal de ventas que yo tenga disponible. Y si por alguna razón mi producto es
fantástico, y yo quiero vender el triple en un año, es muy probable que necesite el triple de fuerza de venta para salir detrás de eso. Eso es lo que le da un poco de techo al crecimiento. Por otro lado, en general, cada acuerdo cerrado en B2B suele representar flujos de caja estables a lo largo de contratos de un año aproximadamente. Es decir, cuando vos logras cerrar un contrato con alguien, ese alguien te está pagando $1.000, $2.000, $5.000 a lo largo de un año, y eso te da cierta tranquilidad. Uno está pagando distintos tipos de cosas, menos crecimiento exponencial, pero mayor estabilidad financiera. Es justo lo contrario del B2C, que en realidad cuando vos tenés muchas veces un cliente como consumidor final que paga por transacción, tenés una facturación que puede ir bloqueada. Eso es el caso de Formafina, por ejemplo. Ponen una campaña, se compra mucho, facturan el doble, se compra poco, facturan la mitad. A menos que exista un modelo de suscripción de la empresa, al cual le pueda vender algo que vaya siendo valioso a lo largo del tiempo para el público que tiene ahí cautivo. Entonces, las empresas... Sumar más productos también. Claro, después se arma lo que se llama el cross-selling, que es agarrar, tengo una persona con determinado perfil, determinado interés, y le empiezo a agregar... Perfecto. Hasta luego. Le empiezan a agregar otros productos adicionales a personas que tienen el mismo tipo de interés. Pero básicamente lo que se evalúa son cosas diferentes. Por eso la importancia de esto. Lo que tiene interesante en el caso de Widewo es que es una empresa de estos. Es la que puede crecer sin tener que ir a golpear la puerta de la gente, sin tener que pensar, como en el caso de Fan Machine, que el próximo destino es determinado país al que hay que adentrarse armando un equipo comercial que hable el mismo idioma, como lo fue en el caso de Brasil, pero digamos, la estrategia de crecimiento es completamente diferente. Tienen que ir a un país, establecer una especie de sede comercial, tener gente capacitada, con network ahí disponible para salir a vender, y después salir a vender el producto. Es mucho más lento, es más costoso. Una vez que está establecido, genera renta permanente. Estos otros tienen otro tipo de características. Esto es como el Widewo, se puede vender en Israel, se puede vender en Estados Unidos, se puede vender en Guatemala, no hay ningún tipo de problema. El valor que tiene la empresa es esa capacidad de crecimiento. Creo que tengo un gráfico por acá que de alguna manera muestra esta comparación entre las distintas estrategias de las startups. Las empresas, cuando en general son ya empresas constituidas y más o menos grandes, siempre tienen un mix de todas estas cosas. No existe la empresa que tenga solo una. Siempre tiene un mix de productos, de servicios, de cosas B2C, B2B. El problema es que cuando la empresa recién arranca y es chica y tiene escasísimos recursos, no le queda otra alternativa que basar toda su estrategia en una sola opción. No le queda otra. Lo que tiene que hacer es, elijo, hay un universo de negocios para capturar, un universo de maneras de monetizar lo que yo puedo desarrollar, lo que yo puedo construir. El único problema es que no puedo, porque hay ¿cuántos? Un equipo de 4, 5, 6 personas, son pocas manos para salir a tratar de agarrar todo ese mercado que hay latente. Pero bueno, uno va construyendo por aquello que construye, por aquello que genera mayor cantidad de impacto en el principio, y después se empieza a diversificar. La gente de Widewo lo que hizo fue empezar con la estrategia B2C, que es, le vendo el video a la gente esté donde esté, me paga, hace su video, lo comparte, pero después se empezaron a dar cuenta que las empresas podían querer esa herramienta personalizada. Obviamente, los montos son distintos, como hablaban ellos, el BBU creo que paga 100.000 euros por algo que iba a ser por 24 meses. Ok, va a ser una determinada cantidad de flujo mensual de dinero efectivo para algo que va a ser para esta gente. No escala eso, o sea, no escala a la misma velocidad que el otro, pero es algo que se va incorporando con el tiempo, a la medida que uno va teniendo cosas armadas. El gráfico en verde sería las startups a lo Widewo, que tarda en construir un producto que esté de manera finalmente desarrollada para que cualquiera lo utilice. Entonces eso le demora el crecimiento de los ingresos más que una startup de otro tipo, ¿no? De las B2B. Entonces, al principio le cuesta empezar a conseguir revenue porque le lleva mucho tiempo el desarrollo de producto,
pero cuando lo consigue y eso se empieza a vender solo, empieza a tener una curva de aceleración bastante más importante que cualquier otra empresa. O sea, como comentaba hoy Agustín, hacer o permitirle a una persona que haga su propio video no le cuesta a él, o sea, tiene un costo variable muy chiquito o prácticamente nulo. Tiene que ver con el soporte de los servidores nada más, pero no tiene que trabajar para que eso ocurra. Las otras empresas, las que son B2B, tienen un inicio de facturación bastante más temprano, porque en realidad desarrollan un producto al 50-60% y lo que les falte desarrollar el producto lo hacen a medida. O sea, porque yo hablo con un cliente grande, ¿qué necesita el BBVA? Y necesita otra cosa, que no es la última característica que se le pide a la herramienta. Necesita una cosa completamente distinta. Ok, trabajemos para lo que él quiere, no para lo que el mercado quiere. Entonces, de alguna manera, tiene una forma más temprana de empezar a monetizar eso. La contra, en ese caso, es que cuando empieza a pasar el tiempo, la aceleración de la factura, digamos, de la ganancia y lo que va a ser el valor de la empresa va a ser inferior a estas otras empresas que en realidad pueden mantener un equipo chico y hacer que despeguen automáticamente las ventas. Entonces la ganancia empieza a aumentar y eso cambia en el valor de la compañía. Estas otras empresas son las peores de todas, son las empresas las peores en las que no se invierte, no existe el capital de riesgo para estas empresas, que son por ejemplo las empresas de consultoría, ¿no? Ustedes imagínense un estudio de abogados que no solo para vender tiene que tener personas, digamos, asignadas a atender al cliente por primera vez, sino que todo su servicio está basado en que tenga gente atrás. Es lineal, es decir, yo tengo un cliente más o pongámosle, cada 5 clientes tengo que tener un abogado, listo, yo tengo un margen por cantidad de horas. 5 clientes nuevos, un abogado nuevo en el estudio. Otros 5 clientes, otro abogado. Y digamos, el servicio es permanente, entonces no tiene forma de hacer un crecimiento exponencial. Todas las empresas generalmente de consultoría tienen este crecimiento lineal. Lo que tiene de bueno es esa puntita ahí, que el día que vos abrís la persiana y empezás a cobrar por hora, la primera hora tuya trabajada empieza a generar revenue, empieza a generar facturación. Lo que tiene de contra es esto, es lo que empieza a pasar cuando empiezan a pasar los años. Lo que estamos buscando nosotros, por supuesto que las que están en rojo están completamente descartadas de lo que son nuestro interés en hacer inversiones sobre ellas. A nosotros lo que nos importa es cualquiera de estos dos modelos. Y de entre estos dos modelos, después cada inversor tiene su preferencia. Algunas son un poquito más conservadoras y otras son un poquitito más jugadas, más lanzadas. Entonces, cada uno tiene que entender también en qué inversión se está metiendo para no exigirle a la otra característica de lo que uno pide, de lo que uno busca. Es decir, no sería razonable pedirle a Widio la facturación de Fan Machine porque tienen en esencia una estrategia completamente diferente. Entonces hay que entender eso y hay que entender por qué la evaluación y hay que entender también a dónde uno está apuntando en cantidad de tiempo. Bueno, esto en general es lo que uno utiliza para segmentar dónde está. ¿Cuál es nuestra idea? Poder presentar distintas alternativas para distintos tipos de inversores. Y cada uno que se empiece a familiarizar con algún modelo que le guste un poco más, un poco menos, y que de esa manera empiece a participar en aquella que se siente mucho más cómodo. Eso quiere decir que van a haber algunas que van a andar fantástico, pues se van a adherir determinada cantidad de gente y otras que anden diferente. Entonces, lo ideal en realidad sería que cada uno además pueda constituir una cartera donde tenga un grupo de empresas que sean de algún tipo, de las que prefiera, que puedan llegar a ser más conservadoras, y otras de las que sean más agresivos o más largo plazo. ¿Qué les pasa a las empresas cuando están en sus primerísimos estadios y todavía uno no sabe como inversor cómo invertir, cómo sumarse a ese crecimiento? Las empresas en general que tienen una previsibilidad de cuánto vale porque están en un mercado maduro, porque saben qué es lo que tienen que hacer para crecer en valor, normalmente ofrecen al inversor la posibilidad directamente de que sea socio. Dicen, mira, la compañía vale esto,
lo saben porque además tienen un mercado donde existen otras compañías con las cuales compararse. Si vos entras en estas condiciones, sos automáticamente socio nuestro. Nosotros ya sabemos que la empresa vale esto porque todas las empresas del mercado valen lo mismo, y se cierra un contrato y ahí la relación es a cómo se dé el crecimiento de la empresa, va a ser fluctuante en ese sentido. Ahora, esta nueva opción que salió, que nosotros ya lo hicimos en Formafina por un lado, y es en el caso de Video por otra, lo que intenta hacer la nota convertible en realidad es diferir en el tiempo esta decisión de sumarnos a la empresa o no sumarnos. Cuando las empresas tienen más estabilidad en los primeros pasos para entender cómo va a ser la evolución posterior, porque depende de infinita cantidad de variables, uno puede entrar como acreedor y decidir cuando termine la nota convertible, que a veces es 1 año, a veces son 2 años, a veces 3, si va a acompañarlo como inversor o simplemente se retira, porque no conoce el futuro. Esa es principalmente la esencia. Las notas, por cómo son todas las notas convertibles, en general tienen, a lo largo del periodo que pasa, que uno permanece como acreedor, un interés que da. El interés no tiene por objetivo ser el resultado de la inversión por el cual uno participa. Es decir, si la nota de Formafina tiene un interés del 12%, no quiere decir absolutamente nada respecto de esta inversión. ¿Tiene un rendimiento potencial del 12% por año? No. El 12% es algo así como una cláusula estándar que se suele poner para que uno compense el tiempo por el cual no hizo uso del dinero por esa cantidad de tiempo y tenga la opción de irse sin haber perdido plata. ¿Sí? Si se puede mejorar, mucho mejor todavía, pero en general la idea es irse sin haber perdido plata en ese tiempo, por lo que pudo haber sido la apreciación de una inversión en money market en cambio de haberlo usado para invertir en la startup. Entonces lo que se hace es, en general, la startup presenta una nota convertible por un tiempo determinado, pongámosle 2 años. La lanza hoy. Hoy es su ronda seed. El problema de las rondas seed, como ya hablamos en otras ocasiones, es que ponerle valor a una empresa que arrancó hace 3 meses es una misión imposible. En realidad, el mundo todavía no está de acuerdo en cómo se evalúa a una empresa que tiene 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses de vida, todavía no tiene una facturación que uno pueda leer hacia atrás y de ahí proyectar hacia adelante. Entonces es la eterna discusión subjetiva de cuánto vale para cada una de las personas una empresa que todavía tiene todo por dar pero no hizo absolutamente nada. Entonces lo que se hace con la nota convertible es decir, ok, no hablemos hoy de evaluación, hablemosla al vencimiento. Hoy pongámonos de acuerdo que este va a ser el monto, eventualmente el ratio de conversión va a ser X y vos más adelante decidís si te convenía o no te convenía ser socio desde el primer día, pero lo decidís 2 años después. O sea, la nota convertible entonces sería como una especie de préstamo que vos estás haciendo a una empresa. Exactamente. Elegís exactamente. Si es inversión o no. Exactamente. Es eso, es un préstamo. La empresa tiene la obligación de devolvértelo. Tiene la obligación de devolvértelo con un interés. Lo que me pasó a mí desde Formafina hasta hoy es que muchísima gente tomaba el interés de la nota convertible como el rendimiento de la inversión. Y en realidad es simplemente un instrumento financiero. ¿Si la empresa desaparece? Bueno, si la empresa no puede, hacer cargo de sus obligaciones, tenés el mismo riesgo que siendo inversor. Es decir, si no te puede pagar, no te puede pagar. Ahora, en general, cuando vos sos acreedor, tenés preferencia de liquidación de cualquier activo que haya tenido la empresa, inclusive por encima de los que son socios. Es decir, si en el caso eventual la empresa tuviera un departamento que liquidar, primero cobran los acreedores y después cobran los socios. Pero, por supuesto. En las startups, si llega un momento en el cual hay que hacer una liquidación, como en general estamos hablando de empresas chicas, uno ya debería considerar como que la inversión está perdida. Es decir, eso es eventualmente si quedan migajas repartidas y uno tiene,
O sea, sabe que si hay algo se va a cobrar antes que los propios socios. Pero eso no quiere decir que realmente sea el negocio que uno está esperando. En una empresa grande probablemente tenga sentido, una empresa con activos. Pero acá la mayoría de los activos son intangibles. No hay nada, son flujos, son ideas. Son cosas que uno, si la empresa está... No. Así como está puede desaparecer y como activo no la computadora, qué sé yo. O sea, Y nada, y generalmente está el nombre del socio, no de la empresa. Así que pasa ese tipo de cosas. O sea, por eso ustedes no terminan de entender, o sea, El riesgo no lo evitas por completo. Lo que sí ha pasado alguna vez, es que, por ejemplo, las startups tienen normalmente una tasa de mortalidad que hay que cuidar muy de cerca. Es decir, hay que buscar no solo que la startup llegue a lo máximo posible, sino que estén dadas todas las condiciones en cuanto al equipo, en cuanto a la posible, dentro de la inestabilidad, que tenga algo de estabilidad para dar con la opción justa para que al menos esa startup no muera a los 6, 8, 10 meses de haber arrancado. Pero sí existieron muchos casos, al menos los que yo conozco, en que la startup tenía, por decirte algo, un capital para para fondear sus operaciones a lo largo de 18 meses y a los 7 meses se dieron cuenta que no andaba. La idea era tan innovadora, estaba fuera del tiempo, no tenía el equipo, lo que fuera, y no andaba. Y en realidad la empresa se quedó con capital. Entonces, hay que ver que a veces el capital es el mismo activo que se puso el mismo inversor, ¿no? Entonces, en esos casos, que en realidad son los mejores dentro de los peores, podés recuperar lo que queda de la caja. Pero tampoco, no es el objetivo. Acá, esto es capital de riesgo. Lo que uno está buscando es encontrar las empresas que pueden multiplicar su valor en 10, 15, 20 veces en los próximos años. No es una inversión financiera de la que está buscando hacer un 5, un 10, un 12% en dólares, nada por el estilo. Yo entendía ese 5, 10, 12% que vos decías, pero para mí es una inversión a tiempo y con alto riesgo. Perfecto, pero por alguna razón muchos inversores tuvieron esa duda, porque en general la nota convertible no es un instrumento financiero popular para que todo el mundo diga, ok, esto es una inversión por nota convertible y está. Entonces, cuando mucha gente se encuentra por primera vez con las características de la nota, suelen no entender entonces cuál era el objetivo de la inversión. Solamente por eso, era comentar eso. Y la nota convertible, otra particularidad que tiene, es que la conversión se suele hacer en el momento o que vence la nota o que existe una siguiente ronda de capital. Todas las startups, en general desde el día que nacen, ya tienen aproximadamente entre 3 y 4 rondas de capital previstas antes de su venta. A la primera de todas se le llama la ronda seed, la ronda semilla, es la que es para generación del producto, es para salir a hacer las primeras pruebas comerciales, etc. Pero ya cuando arrancan la primera, están pensando que a los 9 meses, 11 meses o por ahí, tienen que ir a hacer la segunda, porque si esto anda y realmente es una revolución, no pueden esperar a que lo que generan de utilidades se reinvierta de a poquitito para ir creciendo, porque si no, existe este riesgo de que venga Google y realmente haga una empresa parecida, que compita, se lo coma y esto desaparezca del mercado. Entonces acá, cuando vos descubriste algo que realmente tiene potencial de crecimiento, tenés que ir lo más rápido posible para que eso crezca y que eventualmente ocurra lo que comentaba Agustín hoy. Para uno provocar que si viene algún competidor grande con buen bolsillo, prefiera comprarte antes de que hacerlo vos mismo. En el momento que vos perdés tiempo, tenés capacidad, entendiste a la persona, pero estuviste 8 meses tratando simplemente de juntar cash para ver si podías contratar más personas en una oficina comercial, ¡pum!, te sacaron del mercado. Entonces, ya prevén desde el primer día una siguiente ronda. Y la nota convertible te dice, el día que haya una siguiente ronda, ahí convierten todos. Y generalmente suele haber dos valores. La primera es, ok, si la ronda convertible es muy grande, si la ronda de financiación, lo que se conoce como la serie A, si la ronda de financiación es muy grande, vos haces una conversión a un monto más pequeño, se preestablece. Ahora, si es más chica que ese monto, no importa, el inversor convierte ese monto. Es decir, en el caso de Formafina, Formafina tiene una nota de una conversión de la empresa a $4 millones. Entonces, cuando ocurra una nueva ronda de inversión, que en realidad ya está prácticamente prevista para los siguientes meses, lo que se hace es,
Si la próxima ronda se hace un valor de compañía de 8 millones de dólares, el inversor hoy convierte a 4 y automáticamente se hace socio de una empresa comprando acciones a 4, pero lo hace el día que la empresa vale 8. Ya se apreció el doble. Pero esa decisión la tomó el día que se completa la siguiente ronda. Ahora, si fuera menos de 4, vos no convertís a 4. Eventualmente podría ser menos de 4. Uno espera que no, y menos viendo los números de ayer. Pero si fuera el caso, lo que hace uno es invertir generalmente una tasa de descuento de lo que se haga la siguiente ronda de inversión. Por ejemplo, se hace a 3 la ronda y no a 8, y el inversor que entró en la nota entra como si valiera la empresa 2,6. Y hace una pequeña diferencia. En general, lo usual en el mercado es el 25%, para decir, ok, yo entré cuando esta empresa todavía no tenía ni precio, entonces dame una diferencia respecto al que entró con el diario del lunes, y nada más. Pero nuevamente, no es ese el objetivo de invertir con una nota convertible, es digamos, una cláusula de compensación, pero uno no invierte por ese upside de 25%, uno lo utiliza en caso de que las cosas no vayan como esperaba. Sí, por eso. Porque no entendí. Por ejemplo, en el caso, vos podés hablar de forma. Parece que hubo una ronda de inversiones, hicieron notas convertibles, gente que puso los suponer un montón de gente, $1 millón. Sí. De repente termina la suscripción y de repente llega la serie A. Sí. Me imagino que sería la emisión de acciones. Sí. Bueno. Es una siguiente ronda de inversión. Sí. Que en general tiene, o sea, se lo conoce en el mercado como esa ronda de expansión directamente, no es para consolidar el modelo ni nada por el estilo. En general son rondas que ya estadísticamente son de entrada de $1,5 millones, 2 a 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, y se espera que desde una ronda a la otra la compañía haya crecido bastante en valuación. Sí. La verdad no entendí cómo se valoriza la nota convertible. Eso es lo que no entendí. Por ejemplo, en la ronda serie A, también se aportan 10 millones. Sí. Entiendo cómo es la relación entre la nota. Pero no importa lo que se aporte en la serie A, importa al valor al que se haga. Es decir, en la serie A se puede hacer una inversión de $500.000 o 1 millón o 5 o 10. No nos importa. Lo que sí nos importa es a qué precio de compañía. ¿Cuánto vale la compañía completa al momento que se hizo la ronda? Nosotros firmamos una nota que dice que cuando venza la nota convertible, ya sea porque expiró el periodo para el cual estaba previsto o porque vino la serie A, se va a hacer al menor de los dos siguientes valores, o de 4 millones o del que se haya hecho la ronda. Entonces, es un poco complejo, pero por eso te digo, a veces conviene más simplificarlo y listo. Si la ronda se hace una valoración de compañía de 8, vos compraste acciones como si tuvieras 4, o sea, como si valiera 4 la empresa, pero automáticamente al día siguiente valen exactamente el doble. O sea, tu acción pasa a valer como si a 8. Sí, como si hubieses en un día comprado 4 y ya vale 8. Perfecto. Pero ¿cuándo tomás esa decisión? Cuando pasó el tiempo o existe la siguiente ronda. Ahora, lo que puede pasar es que la inversión se haga un valor de compañía inferior a esos 4 que vos firmaste, a 3. Y ahí se usa a un valor un poquito inferior a 3, para que vos ganes un poquitito, nada más. Pero la complejidad de la nota está en entender que uno, durante el primer periodo, no está comprando una evaluación determinada, está estimando cuál puede ser la evaluación a posteriori. Exactamente. Pero bueno, a veces da un poco de confusión. Es una ronda que en general, si sale bien, ¿cuánto tiempo tiene de fluctuación? Si sale bien, ¿cuál ronda? Desde que empezás Cuando se hace la primera serie A. En general, ¿cuánto de entre una y otra? En general, aproximadamente 1 año, 14 meses aproximadamente. Sí. En el caso de Formafina, por ejemplo, el periodo de esta ronda SEED duró aproximadamente
6, 7 meses. Y recién cuando se cierra empieza a contar el periodo. Pero mucho antes que eso, ya desde febrero o marzo, ya estaban esperando para empezar a negociar por la siguiente ronda. En Nubelo se hizo una... Claro, en Nubelo, pero la diferencia es que en Nubelo no hubo nota convertible, hubo directamente equity, que es otro modelo. A los efectos de qué es lo que uno tiene que concentrarse para pensar una inversión de este tipo, uno siempre tiene que ver a dónde va a llegar. Este es el punto clave de estas inversiones. Si la empresa tiene potencial para llegar acá o no tiene capacidad para llegar acá. Ahora, el resto se usa para resolver cuestiones complejas acá al principio, pero no ese es el objetivo de la inversión. No son inversiones que tengan por objetivo recuperar el capital, ser conservadora. Yo lo comento siempre, pero no está de más recalcarlo, uno le tiene que dedicar no mucho más del 15-20% de su cartera de inversión a hacer inversiones de este tipo. Y cuando las hace, estas son probablemente aquellas que tengan el potencial de tener un rendimiento mucho más amplio que lo que cualquier otra inversión te puede dar, cualquier otra. Inclusive en acciones comunes en la bolsa, aún si uno está invirtiendo en Google, por decirte algo. Eso es como querer agarrar a Google, pero en el momento que tuvo la máxima aceleración desde sus inicios hasta ahora. Después hay una especie de amesetamiento en el cual, por más que sea Google, no puede aumentar la tasa mucho más rápida, un 10, 15, 20, 30% anual. Pero al principio, sí, crecía al 200, 300, 1000%. Eso es lo que uno está buscando en este tipo de inversiones. Y después, por supuesto, en rondas posteriores, uno usa la serie A para hacer la conversión y después hay una venta más adelante que a veces es en la serie B, serie C o serie D o lo que fuera, pero uno está esperando que cuando la empresa ya creció, esta empresa sea adquirida por el competidor, por un fondo de private equity que ya invierte en montos de 30, 40, 50, 60 millones de dólares, etc. Pero ahí es lo que uno está buscando. Y quiere que la empresa valga eso o más todavía. O sea, la idea es que valga 100 millones de dólares. Mientras tanto... Ponerle con 4 millones de dólares que puede llegar a... Exacto. Bueno, Fab, si no me equivoco, ya está en un valor de 1.000 millones de dólares o algo por el estilo. O sea, porque uno puede conocer el valor de las inversiones privadas a lo largo de todo este tiempo y las Fab, que es el referente de forma fina. Digamos, son empresas que realmente ya valen muchísimo más. Y el que arrancó desde el primer día tuvo una aceleración en su capital impresionante. A veces en Inversor Global cada tanto refritan, iba a decir, pero no me gustaba decirlo, notas en las cuales comentan, por ejemplo, que hay un profesor universitario que fue el primero que dio un cheque a los emprendedores, ¿no? A Sergey Brin y Larry Page, cuando ellos tenían una idea y tenían que un día necesitaban plata para comprar los primeros servidores, para ejecutar sus programas ahí. Fue un profesor, creo que de Stanford, le dijo, pero esta idea es buenísima, tomen, fue un cheque de más o menos $100.000 aproximadamente, y ahora se lo conoce como, hay un problema de idioma, ¿no? De billionaire teacher, o sea, acá los billionaires son los 1.000 millones, o sea, el patrimonio del tipo vale más de 1.000 millones de dólares porque fue el tipo que puso 100.000 hace 10 años atrás. Digamos, esa es la aceleración que uno está buscando. Si se convierte en Google, fantástico. Nosotros somos varias veces más conservadores que eso y nos conformamos, por decirlo de alguna manera, con empresas que crezcan la centésima parte y se expandan bien en Latinoamérica. Sebastián, ¿tenés idea cuál es el monto total del capital que ya se aportó ¿En dónde? a Wideo, sin contar, digamos, la expectativa de... De lo nuestro, sí, son $200.000. $200.000. Lo que se ha invertido hasta ahora. Hasta ahora, ¿viste? Todas las personas que mostraron ellos, en conjunto 222, fácil, la cuenta, el 65% de 350. De los aportes de ahora. Pero no nuestros, antes de nosotros, pregunta él. Invertido por otros inversores. 220, el 65% creo que da eso, el 65% de 350. Eso es lo que ellos ya tienen en el banco. Okay. ¿Y cuáles son los parámetros de la nota de conversión? Ellos tienen una nota de 4 millones de dólares. Un poco lo que contaba era porque el interés de la nota es del 2%. Es nada.
Cuando en un momento nosotros a algunos inversores se lo contamos y ahí ya pasó este conflicto, fue, pero 2% no es nada. Sí, no es nada, pero no era este el objetivo. Pusieron lo mínimo posible para que eso ocurra. En el caso de Nima, el emprendedor de forma fina fue bastante más agresivo y dijo, no, el 12. De todas formas, como hablábamos hoy, si la empresa de alguna manera quiebra, sea el 12 o sea el 2, no es nada. Y uno no está involucrado por esto, por eso. Y cuando vi las señales de alerta, uno por ahí de este lado no se da cuenta porque uno está acostumbrado a ver notas convertibles. Pero un día te encontrás con alguien que te dice, no, pero esta inversión no tiene este mismo potencial, y dice, para que esto no tiene nada que ver con el foco en el cual uno se está metiendo. Pero bueno, ese es un poco el ratio. O sea, y otro lo que el vídeo sea por notas convertibles. Sí. Por eso un poco lo explicaba, porque dije, está bueno para tener el concepto. Y además porque, como viene la cosa, muchos de los inversores que ya vienen desde el año pasado con Nuvelo siguen siendo inversores. Entonces es como que se va creciendo reunión a reunión, inversión a inversión, y cada uno va teniendo cada vez las cosas más claras respecto de cómo invertir, qué es lo que ver, qué es lo que no ver, y de esa manera entender cuál es el activo principal que tiene cada una de las empresas. En algunos casos será la estabilidad, o como por ejemplo en el caso de Fan Machine, esta chapa distintiva de ser un desarrollador preferido por Facebook. En otros casos será la propiedad intelectual o la capacidad de crecimiento. ¿Notas convertibles? No, de Fan Machine no. Nuvelo. Es como Nuvelo, pero lo que quería contar es que uno, cuando empieza a hacer estas distinciones, empieza a identificar correctamente qué es lo que tiene que observar de cada uno para después uno entender si empatiza con aquello que es el fuerte de la startup. No son todas las startups iguales. Ese es un poco el mensaje de esto. Y en la medida que nosotros vayamos pudiendo presentar distintos modelos de startups, ya queda fuera de mi mano decir, esta es bueno por esto, esta es bueno por lo otro. Cada uno empieza a hacer su propia evaluación y tomar su propio criterio. Sí. Dinero Taxi, de las tres acciones que presentaste, ¿cuáles tenés guardadas? Dinero Taxi es muy parecido a The Fan Machine, porque es específicamente B2B. Dinero Taxi le vende al radiotaxi, no le vende al usuario final. Entonces, radiotaxi lo único que tiene que hacer es identificar a qué radiotaxi venderlo para que después el potencial que tenga ese radiotaxi depende de cuántos sean sus clientes, pero nunca le habla al cliente. Igual con radiotaxi hay una especie de novedad en estos días que es que recibió una oferta para fusionarse de otra empresa del mercado que hace exactamente lo mismo, pero que sí se dedica a construir software específicamente para el usuario final. Digamos, el potencial de radiotaxi está en construirle... Sí, dije radiotaxi porque le vende a las radiotaxi. El potencial de Dinero Taxi está en darle un software de administración a todos los radiotaxis y que después se les cobre un porcentaje de la facturación que se hace usando a través de ese software. Hay otras empresas que dicen, no me importa el radiotaxi, yo voy a apuntar a hacer el mejor software posible para el usuario final. Eso es B2C y radiotaxi es B2B. La parte interesante es que acaba de recibir una propuesta, digo acaba porque es 2 semanas atrás, todavía no estamos como en condiciones de decir, sí, es esta y ya está, pero se está avanzando, de una empresa que hace exactamente B2C. Entonces sería ideal que puedan fusionarse 50 y 50 y tener los dos software, el que va para el radiotaxi y que va para el consumidor final. Cada una tiene su foco. Las características que le crean al software depende de a quién está dirigido. Entonces, bueno, en las startups esto pasa todo el tiempo, también por lo que comenté hoy. Son tan poquitos los recursos que de todas las estrategias disponibles no pueden hacer todo, sino que en realidad arrancan por una, se especializan en eso y después, para hacer otras, o bien abren una nueva unidad de negocio o se asocian con otro, hacen un contrato de acuerdos con alguna otra empresa que haga algo parecido, etc. Entonces, ese es un poco lo que ocurre. Bueno, eso es por ahí. En el caso de Nuvelo tiene exactamente las dos partes. Es muy parecido a Forma Fina, pero como es un marketplace, es un mercado donde deja directamente que oferentes y demandantes se encuentren, ellos sí les venden a las dos partes.
En el caso de Forma Fina, no le vende a los productores, simplemente es un canal para los fabricantes. En el caso de Nubelo, sí, le vende a uno y le vende al otro. Le vende a los freelancers, porque les cobra a ambos, por eso digo, le vende a los freelancers, ahí tiene un modelo B2C. Los freelancers llegan, se registran por internet, dicen, ah, qué bueno, está acá, y después viene el mail y está. Y después cuando van a encarar y venderle a las empresas para que publiquen sus proyectos ahí, tienen una persona que es un gerente comercial, que tiene un equipo de ventas, arma un directorio de empresas a visitar y los empieza a llamar y llamar y llamar. El B2B se conoce como el arte de golpear puertas, nada más. Y obviamente con contactos. Che, conseguime una reunión con este, con aquel. Y el B2C es internet. Es despersonalizado. Tenés un helpdesk, gente que te atiende el teléfono, pero no tenés gente que activamente vaya identificando. Son montos muy pequeñísimos. En cambio, las empresas capaz que te dejan contratos de $10.000, $15.000, etc. Pero esos son más o menos. No sé si me queda alguno por mencionar. No, más o menos estábamos todos. Un poco para contar lo que estamos haciendo, además, ya todos saben porque los mandamos en todos los mails que el 6 y 7 hay una conferencia en Colonia sobre inversiones, por si no estabas enterado. Yo sé que... No, igual yo me hago cargo de lo mío, yo mando un mail cada tanto, mandamos a armar un mail, tranquilo. Nosotros no somos el que mandamos a la bandeja de entrada todos los días, pero lo que digo es, nosotros vamos a tener una participación bastante importante allá, bastante. Es como que esto del capital de riesgo está creciendo muchísimo, era un tipo de inversión que hace un tiempo atrás no estaba disponible para el inversor común. Cuando digo común es para todo tipo, es como hacerlo fácil y accesible para todos. Antes era para ciertos inversores, no solo sofisticados del perfil, sino sofisticados de la cantidad de plata que se tenía que acceder para hacer la primera inversión. Hace un tiempo atrás, hoy, si no son estas opciones, un inversor tiene que contar por lo menos con $25.000 para que te dejen entrar en una oportunidad. Esto creo que ya lo conté en alguna reunión. Y a partir de ahí, diversificar su cartera en 10 startups te lleva aproximadamente $250.000 en 10. Y hubo un caso de hecho hace poquito donde un inversor me preguntó la posibilidad de si algún emprendimiento invirtiendo un poco más podía ir directamente. Los presenté y la startup dijo no. De 25 para arriba, 25, 30, 50, algunos por 100 directamente. Pero bueno, ¿qué cartera que tenés que tener para que el 10%, el 15%, el 20% de eso te dé una mini carterita de $250.000 en startups, ¿no? Entonces, exactamente, sí, son arriba de eso, bueno, le estamos dando un espacio bastante importante. Entonces en Colonia vamos a estar, yo al menos dando una de las charlas, de las principales, hablando específicamente de estos cambios en las inversiones, que en realidad, como comentaba hoy, es muy nuevo esto de que se pueda hacer inversiones así por internet, pero además va a haber 5 talleres, espacios donde cada uno de los emprendedores van a estar contando como hoy, pero nada, para gente que solamente va a estar presente ahí. Y yo voy a dar 2 talleres más, específicamente para hablar de cuestiones prácticas relacionadas con las inversiones, que es en realidad para hablar un poco más de esto que estamos haciendo. Y ahí no sé si lo tengo... Sí, lo que vamos a hacer es, primero vamos a aprovechar por ahí para el que me lo había preguntado, es armar un mercado secundario que va a tener que ver con que alguien pueda, de los que son inversores actuales, que entraron, digamos, con este sistema, puedan publicar sus ofertas de venta y que haya otros inversores que puedan cliquear y aceptarlas. Puede haber varios inversores que al mismo tiempo digan, de la misma startup, por ejemplo, de FarmMachine, yo vendo X participación a 5, otro diga, yo vendo esta participación a 10, 5 o 10 serían los precios, ¿no? Y que haya una especie de competencia entre los mismos oferentes. Lo que estamos tratando de hacer es generar ese mercado. Todavía no estamos haciendo cosas pensadas en el corto plazo que sean automáticas. Hasta ahora es simplemente los inversores actuales, del cual nosotros ya tenemos los datos, tenemos información fehaciente de lo que integraron, cómo lo integraron. Quiere decir que no tenemos que hacer un due diligence, o sea, no es que alguien entra por primera vez. Sobre todo eso es muy práctico y es viable que alguien pueda hacer su oferta de venta y venga alguna otra persona y hacer la aceptación de esa oferta de venta. En eso estamos trabajando para llegar a más tardar dentro de 3 semanas. Estamos terminando de pulir. Después de ahí, cada uno, aunque no existan vendedores, va a poder tener ofertas de compra para hacer. Che, ¿alguno quiere vender de esta o de aquella?
Y después el matching, ¿no? Hay muchas ofertas de venta a distintos precios, hay muchas ofertas de compra a distintos otros precios y que se encuentre comprador con vendedor. Y todo eso llega al punto de que sea automatizable. Eso es lo que queremos hacer. Y lo otro que estamos tratando, digamos, ahora les puedo comentar un adelante, pero lo estamos terminando de definir para hacerlo, es lanzar un fondo de inversión de startups. Este otro tipo de cosas es todavía más inexistente que lo que venimos haciendo hasta ahora. Y tiene que ver con, directamente, como los fondos comunes de inversiones tradicionales, en los cuales uno directamente participa del fondo, va a participar en una estructura similar a la que estamos usando ahora, pero después, desde el fondo, se van haciendo distintas adquisiciones con distintos tipos de timing y en distintos tipos de empresas. Eso significa que, por ejemplo, hoy por hoy, no siempre uno puede traer a un escenario como este al mejor emprendedor, por ejemplo, de Brasil. Porque no, la logística y además la cantidad de plata que uno necesitaría invertir en esa empresa para tentarlo, que una persona pueda llegar a estar presente acá, se hace inviable. Pero sí es barato ir a Brasil, hacer una inversión y que ya quede la inversión realizada para empresas prometedoras. Pero no solo de Brasil, de Estados Unidos también. Hoy comentaba Agustín acerca de los fondos más importantes que hay en Estados Unidos. Estados Unidos en Silicon Valley es la meca de las inversiones de riesgo. Ellos están 60 años más avanzados que nosotros. Por ahí ya empezó todo más o menos a mitad de la década pasada. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, nuevamente, ya existe en Estados Unidos, pero por alguna razón no baja ni a México. Es decir, estas alternativas que están en Estados Unidos no existen en ninguna otra parte de Latinoamérica, no bajan, no se adopta, es únicamente allá. Y allá también es muy reciente. Entonces nosotros en realidad sí tenemos la posibilidad de ir a buscar la próxima Google, porque allá es donde nacen, allá están los tipos salidos de Stanford, los tipos salidos de Harvard, que todos usan como base Silicon Valley por la red de contactos que tienen para crecer. Y aceptan inversiones de todo el mundo. El problema es cómo se conoce uno con el otro. Y hoy por hoy realmente no tenemos esta posibilidad de traer a esos emprendedores acá, excepto en el caso de Nima, que es un caso raro, que es un tipo que pasó de Harvard, pero por su experiencia personal en las startups por las que pasó y terminó en Buenos Aires. Pero la idea es ir y poder invertir en ese tipo de oportunidades. Hoy, por ejemplo, estas empresas que yo puse ahí, capaz que a alguno le suene, pero son empresas que hoy uno puede ir y participar. Ir y participar en rondas de inversión como esta y decir, esto me gusta. Y al menos, a Twitter seguramente lo conocen, pero DocuSign y MailChimp son empresas que proveen las herramientas que usamos nosotros de South Ventures. MailChimp es la herramienta con la que se mandan estos mails masivos. Y DocuSign es la empresa que se usa para firmar estos contratos. Son empresas que allá en Estados Unidos están explotando. O sea, todo el mundo masivamente está yendo a eso. Qué bueno sería poder invertir en unas empresas de esas. Desde acá no podemos traer al CEO de DocuSign, pero sí podemos invertir yendo para allá o inclusive a través de un fondo. ¿No pasaron ya el periodo de madurez todas esas empresas? Sí, algunas sí. Pero siguen estando. A ver si te lo puedo poner antes. Acá. El gráfico serían los primeros 5 años de la empresa, 6, ponele, capaz que 7. Pero después, esta curva se empieza a aplanar, empieza a tener otra curvatura y se empieza a aplanar y ya a mesetar y ya de ahí en más, una vez que alcanza determinado tamaño, ya no tiene capacidad, porque el mundo es finito, no tiene capacidad de seguir creciendo, vendiendo a las mismas tasas con las que crecía antes. Entonces, nosotros hoy estamos apuntando en empresas que están acá, pero también vamos a apuntar a empresas que están acá. Esa es la parte buena. No son exactamente startups, pero son empresas que se siguen comportando startups, que tienen a favor y en contra, que ya están crecidas, pero que siguen teniendo este tipo de curvatura, de aceleración, que siguen siendo prometedoras. Es decir, una empresa en Latinoamérica se anana, por decirlo de alguna manera, antes. O sea, su techo es bastante inferior a la que puede hacer una empresa en Estados Unidos, por la cantidad, por la cultura de Estados Unidos, por la profundidad del mercado de Estados Unidos, crecen mucho más. Y además, generalmente allá crecen como plataforma global. Entonces, las empresas de allá, aun cuando nosotros desde Latinoamérica las consideramos grandes, allá siguen siendo chicas. Con la diferencia que desde acá las podés detectar y decir, pucha, ¿cómo está creciendo DocuSign? ¿Cómo está creciendo MailChimp?
MailChimp nace en una aceleradora, en esta de 500 Startups, en Silicon Valley. Yo estuve ahí en febrero. Y yo estuve en el escritorio de los tipos, digamos, ahí. Y siguen siendo una startup en la cual uno puede estar. Sin embargo, ellos ven que todavía tienen todo por crecer. Y nosotros ya de Argentina estamos usando sus productos. Como mañana va a venir un israelí a decir que está usando Wideo de Argentina y se pudo juntar con el CEO. Pero bueno, esas cosas siguen siendo oportunidades hoy, que nuevamente uno no puede traer la oportunidad acá, pero sí puede hacerlo. Digamos, esas oportunidades que para nosotros son world class, son accesibles en la medida que nosotros tengamos una organización previa y podamos funcionar tipo fondo. Entonces creo que eso va a abrir muchísimo, pero muchísimo. Perdón, lo que yo no entendí, a ver si termino de entender. El fondo es una plata común en la cual se divide o es una plata que se pone en una empresa. En este caso, a diferencia de lo que venimos haciendo antes, es para llegar a una cartera de empresas desde una única inversión. Es decir, hoy lo que estamos haciendo es, cada inversor va decidiendo en cuál invertir y tiene un monto mínimo para participar. De la otra forma va a tener el mismo monto mínimo, pero esa misma inversión va a implicar la diversificación en cartera, pero no solamente tiene la ventaja de la diversificación, que de alguna manera es como poder llegar a las startups con todavía menos plata, porque llegás a 5 o 10 o 20, sino que además... Claro, o sea, es un modelo de fondo, que es lo que te permite acceder a este tipo de empresas. Que suban, otras que bajan. Exactamente. No, como una bolsa. Bueno, no la bolsa, porque nosotros tenemos una bolsa con un mercado secundario. Tengo una vaquita para que, en vez de tener cada uno 3.000, tener uno que tenga 3 millones y... Exacto. Ustedes eligen en cuál está. Exactamente. O sea, y la ventaja que tiene es poder hacer... O sea, el fondo en realidad está naturalmente pensado como una herramienta nuevamente de armado de cartera con una estrategia determinada, o sea, la cartera tiene una estrategia determinada, respecto a lo que es la elección individual. Nuestro objetivo en realidad es tener ambas opciones vivas al mismo tiempo. Que una persona pueda seguir eligiendo, decir, me interesa forma fina, voy a invertir 3, 5, 10, 15 en forma fina, o voy a participar del fondo y el fondo va a ir eligiendo, quizás a forma fina, porque la idea del fondo es en realidad que pueda participar de las anteriores y de las nuevas, las posteriores, las que vamos a seguir yendo a presentar. Uno lo elige una persona que está. Exactamente. Pero tengo una pregunta, porque vos acá en cada una de las empresas apostás a cierto tiempo. Ajá. En un fondo de inversión vas apostando diferente, a corto plazo. No, son las mismas inversiones. En el fondo lo que tiene es que uno invierte en un poco más largo plazo, porque uno sale cuando se liquidaron todas. En cambio en esta, la vida de la inversión está atada a una empresa. No marcás cuota aparte. Sí, porque lo que vamos a hacer es que el fondo sea uno de los instrumentos más del mercado secundario. Vamos a hacerlo cotizar al fondo. Claro, que se pueda vender y comprar. Y que vos digas, compré acciones del fondo y que después, dentro de un año, el fondo va a seguir largando sus novedades. Che, forma fina creció en Europa. Dinero Taxi se vendió. The Fan Machine le pasó tal cosa, etcétera. Y que esos sigan siendo tanto activos del fondo como activos de los inversores individuales. Y vos agarrás y decís, pongo a la venta X unidades de mi participación en el fondo. Como cuota aparte. Claro. Entonces, en realidad sí va a haber también una cuota aparte. Los fondos tradicionales no, pero lo que queremos hacer nosotros es un fondo cotizante. Ahí no Que cotice... demanda, entonces, en ese momento que vendes. Hay dos instancias. Está la oferta primaria, que es yo ingreso por primera vez, el dinero va al fondo y ese fondo se utiliza para hacer la inversión. Y después está la oferta secundaria, por eso el mercado secundario, que es la transacción entre pares, entre iguales. Entonces, uno le vende al otro, pero la plata de la transacción va entre las personas. Yo te vendo a vos, vos le vendés a él. Y las transacciones van así. En cambio, la oferta primaria, lo que uno hace al participar es participar de plata que va a servir para fondear. Generalmente hay preferencias especiales para que participa desde la primera vez, ¿no? Porque hay un cierto grado de privilegio que uno da para que la gente sea parte del grupo, para que el fondo crezca y para que las inversiones se puedan hacer. También puede comprar mercado abierto.
Totalmente, totalmente. La idea es esa. La idea es que uno después pueda agarrar y decir, vendo mi X acciones del fondo, las pongo acá, y también tengo acciones de forma fina, por ejemplo, y las pongo acá abajo, hago otra oferta de venta. El precio va a estar determinado por la oferta que haga el inversor y por la aceptación de la persona, no de precios que uno ponga por capricho. No, nosotros vamos a ir dando información permanentemente. Eso no lo ponen ustedes, lo pone la gente. Lo pone la gente. Bueno, sí. ¿Perdón? ¿En base a qué referencia? ¿Cómo? ¿En base a qué referencia? Bueno, en realidad lo que nosotros vamos a ir haciendo es, de la información que vamos pudiendo distribuir, empezar a extraer aquellas que puedan ser relevantes para determinar un precio de la acción. No podemos dar información confidencial, así como las empresas de Wall Street tampoco pueden dar información confidencial, pero de alguna manera se establece un estándar de qué es lo público y qué es lo no público, y de que lo público sea transparente para todos y que esa sea la información de base que se utilice para tomar la decisión, tanto de comprar como de vender, porque te imaginas que no puede haber una persona que tenga información privilegiada para decir esto va a ir para arriba o para abajo, qué sé yo, y le haga la oferta a una persona que no tiene ese mismo grado, esa misma calidad de información. Pero nuevamente, Cada socio tiene la misma información. así se hace Wall Street. O sea, hay pactada cierta información que puede ser pública y cierta información que va a permanecer toda la vida de manera confidencial. Entonces, pero todo eso, perdón, es como que todo implica un grado de complejidad respecto a cómo se estructura todo un mercado. Y eso lo vamos a ir definiendo de a poco. Por lo pronto, vamos a ir haciendo algunas simplificaciones para después dejar que crezca. Hoy somos 1000, capaz que mañana somos 5000 y esto queda totalmente estructurado. ¿Para que él tenía un segundo? El fondo es un fondo cerrado. No, va a ser abierto. O sea, va a seguir... Cuando tú tienes una participación del fondo y quieres vender, el otro tiene posibilidad de entrar directamente al fondo sin comprarme. ¿No? Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Tiene un valor. Es cierto, si es cierto. Es abierto, el mismo fondo es un competidor del inversor. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero lo que todavía no definimos es si el último que va a entrar va ese mismo día a participar de lo que ya participaron los primeros. Eso es lo que tenemos que definir todavía. Digamos, es bastante complejo de saber. Si empieza como desde un nivel y participa de todo lo que va ocurriendo en las operaciones posteriores, o ya automáticamente empieza a participar de todo lo que ocurrió anteriormente. Como inversor, es decir, estás en competencia, entonces... La idea no es generar competencia de manera unilateral, así que la idea es que se pueda estimular de una manera transparente. Haremos lo que tenga que hacer para que el mercado secundario funcione así. ¿Qué decías? Sí, yo un poco viendo el tema del vídeo de vuelta, ¿cómo va a ser la solución a la nota convertible? Va de vuelta, también va a cobrar 10%, Sí, porque lo que se hace es, primero se arma el vehículo de inversión, ¿no? Primero se arma. Una vez que se suben todos los inversores a ese vehículo de inversión, esos ventures, el que suscribe en Video la nota convertible. Pero eso es lo que permite hacer todo lo que estamos hablando. En la nota convertible, vos pones tu nombre y apellido y te registran ahí. Vos no le puedes vender tu participación en la nota convertible a otro. Una vez que vos participás con tu nombre y apellido, ahí ya está. Lo que logramos nosotros al armar este vehículo en el medio es que este vehículo tiene acciones comunes. Entonces las acciones comunes, independientemente que esté participando de acciones de terceros o de una nota convertible de terceros, vos las podés transar libremente. ¿Qué va a hacer eso? Pero es la gran ventaja de usar este vehículo. Yo me acuerdo cuando fue lo de forma fina fue muy parecido. Sí. Se hizo como una especie de SRL que tenía... Sí. O acá se va a hacer es otra diferente. No, el activo va a ser el mismo. O sea, va a ser otra SRL, pero va a ser otra completamente diferente, que va a ser solamente la tenedora de los activos de Video. Si esos activos es una nota convertible, es una nota convertible. El día que se convierta va a ser directamente acciones de la holding. Sí. Pero el inversor siempre tiene participación del vehículo, que es una sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos. Sí, quería aclararme eso. Yo dije Eso. SRL, No, pero está perfecto. Sí. Cada inversor tiene un contrato, ¿cómo es?
Exactamente, firma un contrato por el cual se sube, o sea, es miembro, se le dice miembro, no es accionista, pero es miembro de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Estados Unidos, y eso te permite a vos tener una libertad de transferencia de participaciones distinta a la que Video arma para sus propios accionistas. Porque en realidad South Ventures, o el fondo de South Ventures para Video, nunca deja de ser accionista, siempre es el mismo. Lo que pasa es que sus partes, entre los inversores, le da libertad para que las muevan, para que las transfieran, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja, de que uno no tiene que ir a pedir permiso para que te cambien el nombre del registro en la empresa, sino que lo haces de manera interna. Perdón, ¿va a estar en Estados Unidos entonces la central de todo esto? Porque no va a cotizar en bolsa esto, ¿no? No. Todo esto es privado. La gran diferencia de lo que estamos haciendo ahora para poder tener libertad, está bien la pregunta porque va a ser un cambio. Va a funcionar idéntico, solamente que va a cambiar de jurisdicción. Va a estar en BVI, que es un lugar offshore que nos permite a nosotros armar, digamos, toda esta estructura de mercado sin tener barreras de tener que conseguir la licencia para poder hacerlo. Entonces, digamos, está permitido poder hacerlo siempre y cuando uno tenga la plataforma tecnológica que le permite hacer todo. Además tiene, obviamente, ventajas impositivas bastante más importantes a la hora de hacer compra y venta de acciones. Pero esa es la combinación. Como vamos a hacer algo todavía más complejo, lo que vamos a hacer es cambiarlo de jurisdicción. Pero en realidad el espíritu del funcionamiento va a ser exactamente el mismo, pero exactamente el mismo. Va a ser algo que funcione como un vehículo intermedio entre el inversor y las empresas en las cuales invierte. Y eso es un poco la ventaja. O sea, en cada una de las oportunidades que vamos armando nosotros, vamos encontrándole una vuelta de rosca para hacerlo cada vez mejor. O sea, al igual que la curación que hacen cada una de las empresas que nosotros presentamos, nosotros tenemos ese nivel de evolución permanente en entender qué es lo que le conviene mejor a cada tipo de inversor y actuar en función de eso. Sí. Entonces, quiere decir, Hasta luego. va a haber empresas latinoamericanas y también empresas de Estados Unidos. De Estados Unidos, de Europa, de Brasil, o sea, dentro de lo latinoamericano, ¿no? O sea, quien considera Latinoamérica con Brasil afuera, y sí, etcétera. Exactamente. Bueno, la idea de poder hacer eso es justamente lograr a escala global. Que uno, cuando necesita que los emprendedores estén acá, normalmente tiene que conciliar agendas para ver si es posible o si les sirve a ellos viajar desde otro país para acá para tener una inversión de 100, 200, 300 mil dólares. En cambio, de la otra manera es mucho más práctico, porque uno se acerca a donde ellos están, a donde ellos crecen, donde ellos tienen sus bases, que normalmente están en el exterior, y uno poder hacer que el mismo fondo tenga capacidad de invertir en una empresa de Silicon Valley, el MailChimp, por ejemplo, otra en Brasil, otra en Chile, otra en España, dentro del mismo fondo. Y es mucho más ágil, es mucho más fácil. Nuevamente, todo esto existe, por ejemplo, en mercados más desarrollados, por ejemplo, como en el mercado inmobiliario, pero no en startups. Para startups, ninguna de estas opciones está disponible para la inversión individual. Ninguna. Si yo quiero tener liquidez, te llama vos viendo la oferta o sea, me parece que ahí está la ventaja, ¿no? Claro, esa es otra. De líquido cuando uno quiera. Pero además hay algo re interesante. Primero, no hay bolsas de startups hoy. Digamos que uno simplemente se acerca a la startup de manera privada y negocia con quien se enteró que tiene participación en comprarle la suya. Entonces lo que tiene esto es que al ser 1000 hoy y quizás, chao, hasta luego, nos vemos. 1000 hoy, quizás 1000, 2000 dentro de algunos años, uno va a permitir que la masa de gente, tipo como el embudo, va a hacer que fluyan las transacciones entre las mismas personas. Eso es lo que te da liquidez. Eso es lo que te da liquidez. Y al día de hoy no existe, o sea, si ya no existe opciones de que vos por 3.000 dólares entre en una inversión en startup, menos existe que haya una bolsa de 1000 personas. No, porque son dos cosas. La primera es la bolsa. Un lugar donde uno puede encontrarse con oferentes y demandantes. Y otra, el fondo, que aparte de ser global, encima cotice en el mercado secundario. Digamos que se dé todo eso, existe en Estados Unidos, en Wall Street, pero no existe ni para startups ni en Latinoamérica. Entonces eso es un poco lo que estamos queriendo hacer. Y el resto del detalle es como que lo tengo todavía que preparar para la presentación que vamos a hacer dentro de poco, pero al menos esto es como un adelanto. Esto es lo que vos querías, lo que ibas a hablar allá en Uruguay.
Es lo que voy a hablar. Yo pensé que era una startup en particular. No, algunos pensaron que era una en particular y el tema es que es una nueva forma de invertir, que es a través de un fondo que cotiza y al mismo nivel que lo puede hacer cualquier otra de las startups, ¿no? Pero nada, eso. Con menos cantidad de dinero también, ¿no? Sí, la cantidad todavía no la podemos bajar por una cuestión operativa, porque el costo de gestionar la relación con cada inversor, hoy por hoy, si nosotros bajamos, nos pasa lo mismo que todas las startups, ¿no? Si nosotros bajamos ese monto, automáticamente entra una cantidad de gente que nosotros no estamos con capacidad operativa para atender. Y eso es nuestro objetivo es llegar a menos de $1000, menos. Pero para poder hacer eso, tenemos que estar preparados para atender Exactamente. Lo vamos a poder hacer, pero digamos, todo este tipo de cosas requiere... Nosotros al principio habíamos arrancado con 5, creo, en Nuvelo. Después lo bajamos a 3,300, después a 3. Lo vamos a ir bajando en la medida que vamos aceitando y vamos automatizando cosas. Y bueno, el día de mañana, cuando quede todo online, probablemente lo vamos a poder hacer a menos de 1000, menos de 500, etcétera. Y de esa manera se va a poder... Va a ser masivo, pero hoy no estamos pudiendo hacer masivo. Para que me está... El fondo de inversión, así dicho, sí. ¿tendría un grado de volatilidad o de riesgo menor que los ejemplos anteriores? Lo que se espera es que sí. O sea, la volatilidad o el riesgo también está asociado a la capacidad de suba o de baja, ¿no? Es decir, ponele que... Con el estado que está en esas empresas, sí. están en un estado más avanzado que casi todas las que vimos primero, ¿no? En este caso sí, pero también, o sea, no tienen exactamente la misma curva de velocidad de crecimiento. Tienen una curva un poco más aplanada. Sigue siendo muy interesante, pero es un poco más aplanada. No están compitiendo de igual a igual en riesgo. Chao, nos vemos, Fernando. No están compitiendo de igual a igual. Es un poco más conservador y un poco menos riesgoso. Pero sí, obviamente nos va a permitir diversificar en un mismo activo. Eso está fantástico. Y además, podés como inversor acceder a una cartera diversificada por 3. Para diversificar vos tu propia cartera invirtiendo directamente, probablemente necesites 30, ¿no? Pero perdón, esta es la pregunta que quería hacer. En este fondo de inversión, ¿vos aportás una vez sola o podés aportar varias veces? Y podés aportar varias. Podés aportar varias. Sí. La idea es que el fondo esté abierto por periodos más largos, porque es un activo conocido, versus vamos a seguir continuando con la presentación de cada una de las startups a medida que pasa el tiempo. Claro, por eso invertís $3.000 y ves que si es funcionante, decís, o más. Puede ser. Esa es una opción, eso es lo que generalmente pasa en los fondos de inversión. Vos vas a un fondo habitual y decís, bueno, hoy compro esto, mañana compro un poco más, pero seguís comprando más de lo mismo. Así que... Perdón, ¿este fondo va a tener una acción y va a tener un valor? Sí, claro, esa es la razón por la cual va a cotizar en el mismo mercado que estamos haciendo nosotros. Y esa es un poco la idea, la ventaja de participar y además de comprar y vender. Debe ser re tarde, ¿no? Perdón, pero sí, yo le prometí a él que a las 8 terminábamos. ¿El funding se puede hacer vía Nuvelo? Sí. Exactamente. Así que bueno, gracias a todos por venir, espero que les haya interesado la propuesta y seguimos para las próximas inversiones.